Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenido a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Seguridad, paz y elecciones en Colombia y algunas lecciones para Centroamérica. Ese es el tema que nos ocupa esta noche. Esta semana se celebró en San Salvador el Foro Internacional Diálogo sobre Seguridad Urbana, Datos, Diseño e Innovación para la Seguridad Urbana, organizado por el Instituto Igarape de Brasil con el apoyo de AID, PNUD y las organizaciones locales Foro Paz y Fundaungo. El objetivo del foro fue debatir las tendencias de seguridad urbana, evaluar experiencias y promover nuevos modelos de política y tecnología basadas en datos y evidencias. Una de las principales ponencias fue la de María Victoria Llorente, politólogo colombiana, director ejecutivo de la Fundación Ideas para la Paz, que nos acompaña esta noche. Bienvenida. Muchas gracias, Alberto, por esta invitación. Es un gusto tenerte en Focos. Politólogo de la Universidad de los Andes, especialista en temas de crimen y violencia, políticas de seguridad nacional y ciudadanía y reformas de policía. Fue asesora de la Consejería Presidencial de la Paz, de la Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional y del Ministerio de la Defensa Nacional del 88 al 94. Ha formado parte de diversas comisiones asesoras del Gobierno Nacional como la política de drogas, política criminal y misión especial para la Policía Nacional. Con esta experiencia, con este currículum, no dudamos en ver cómo te capturábamos para que vinieras a Foco. Gracias por tu participación. Bueno, comencemos precisamente hablando de estos diálogos para la seguridad urbana, un evento muy importante celebrado en El Salvador, donde fueron convocados especialistas de diversas nacionalidades. ¿Cómo estuvo este foro? Bueno, para mí fue un gran placer volver aquí a El Salvador y estar en este evento con tantos expertos, o expertos más bien como de la región y algunos de Estados Unidos, y yo creo que tuvimos la oportunidad de verdad de intercambiar y de sincerarnos en algunas ideas sobre qué es lo que hay que hacer para mejorar la seguridad en nuestros países que tanto padecen problemas sobre todo de violencia. Tú participaste en un panel sobre las innovaciones en materia de seguridad pública. Cuéntanos sobre estas innovaciones. ¿Es que hay cosas nuevas de lo que ustedes ya sabían? No, yo creo que ahora está muy de moda hablar de las innovaciones y vamos a ver qué es lo nuevo que hay ahí. Y realmente el itinerario de Colombia, digamos que el tema de innovaciones, pues han habido algunas innovaciones, pero realmente lo más importante es haber hecho la tarea. Y la tarea era una tarea de fortalecimiento de las instituciones, de hacer lo que había que hacer para que la policía funcionara mejor, y dentro de unos parámetros modernos y democráticos, hacer lo que había que hacer para fortalecer nuestra justicia y sobre todo tener una discusión y llegar a una situación en donde los colombianos entendimos que teníamos como sociedad que fortalecer nuestras instituciones de seguridad y de justicia. No todo es perfecto, tenemos muchísimo camino que recorrer, pero creo que hasta donde hemos llegado ahorita esa, digamos, ha sido como la clave
y ha sido un proceso muy largo, o sea, son 20 años. Hablaremos de él. ¿Cuál es la contribución de las nuevas tecnologías? Hoy que todo estamos frente al fetiche de las tecnologías, que todo lo resuelve. Bueno, no, yo creo que eso todavía nos falta, pero sí creo que hay un tema tecnológico bien importante y es como todo el tema de georreferenciación de la información, que eso no es tampoco muy nuevo, digamos, esa es una tendencia que ya viene de hace más de 20 años desde Estados Unidos, pero digamos que en América Latina es algo que ha estado desarrollándose y en Colombia, pues mi institución ha trabajado mucho, trabajamos muy de la mano con la policía en desarrollar bien esas tecnologías para poder focalizar mejor las acciones, entender qué es lo que está pasando en el territorio geográfico y poder nuevamente trabajar de manera mucho más focalizada y certera y poder medir de manera más precisa los impactos de lo que se está haciendo. Colombia, un gran país, pero históricamente asediado por la violencia, pero logró reducir significativamente su tasa de homicidio en los últimos 25 años en medio de la guerra, en medio de los carteles. Aunque todavía están por encima de la tasa media para América Latina, pero son logros muy importantes. ¿Cómo lo lograron? ¿Cuál es tu síntesis sobre esto? Bueno, yo creo que se hizo algo, digamos, hoy en día tiene un nombre sofisticado que se llama la disuasión focalizada y básicamente fue haber hecho, digamos, una tarea muy consistente de acabar con los grandes grupos de crimen organizado que estaban asediando al país. Hoy en día está muy de moda una telenovela, un programa que se llama Narcos, que de alguna manera muestra un poco el estado de postración en el que estaba nuestro país en los años 90 frente a los grandes carteles de Medellín, el cartel de Cali, y digamos cómo se veía de indefenso la institucionalidad y la sociedad colombiana frente a ese fenómeno. Y creo que ese ha sido realmente, el foco ha sido trabajar fortaleciendo las instituciones, fortaleciendo la inteligencia policial jugó un papel realmente fundamental, ¿no? Yo he sido víctima de estos programas, particularmente del Patrón del Mal, o sea que sé de qué estás hablando. Bien, hablemos un poquito del Triángulo Norte de Centroamérica. La caída de los homicidios en el Triángulo Norte de Centroamérica alcanzó el 23% en el 2017. ¿Hay algún progreso? Honduras registró la mayor caída de los homicidios con una tasa de 42.8 homicidios por cada 100.000 personas en comparación con 59.1 del año 2016. El Salvador también tuvo un progreso, una reducción del 26%, pasando de 81 a 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras Guatemala tuvo una reducción del 5% con 26 homicidios por cada 100.000. Sin embargo, estos países siguen poseyendo las más altas tasas, las cifras más altas del mundo para este tipo, dijéramos, de crímenes. ¿Cuál es tu visión, aunque tú te has especializado en Colombia, del caso centroamericano? Hay unas características, por supuesto, estuvimos en una guerra muy dura en estos países, finalmente salimos, pero un cuarto de siglo después nos vemos enfrentados a este fenómeno y particularmente alimentado por el fenómeno de las maras. Sí, bueno, yo creo que en esta región hay como una combinación compleja entre obviamente el problema del narcotráfico que atraviesa a todos estos países que has mencionado, son las rutas de lo que viene de Colombia y sigue hacia Estados Unidos. Entonces ese digamos es un asunto problemático, pero también digamos esto se combina con un problema de exclusión muy complejo, muy concentrado en los jóvenes que no encuentran, digamos, la ruta de la legalidad para poder cumplir con sus aspiraciones. Ese es un problema que nosotros también tenemos en Colombia, donde tenemos unas muy altas tasas de desempleo juvenil y un problema estructural de informalidad. Entonces, creo que compartimos esa problemática y por eso nosotros todavía
tenemos estas situaciones. Entonces yo creo que es como esta combinación, pero también creo que ha habido, digamos, como unas respuestas, diría yo, erráticas, en donde un día se resuelve ser mano dura, super mano dura, pero luego vamos a las respuestas de vamos a negociar con estos grupos, entonces tal vez no ha habido como una respuesta, digamos, consistente del único camino posible, que es el camino del fortalecimiento de las instituciones democráticas de seguridad y justicia. Quiero citar muy rápidamente algunas expresiones que oí en la inauguración del foro esta semana. No se transforma la violencia con medidas represivas, sino abordando sus causas estructurales, dijo el subsecretario de Gobernabilidad, José Antonio Morales. Podemos tener resultados muy positivos si trabajamos con control de factores que actúan en comportamiento de riesgo, dijo la investigadora del Instituto Igarapé, Renata Giannini. Las políticas más exitosas son las más integrales, no solamente represión y persecución criminal, sino componente de fortalecimiento institucional, atención a las víctimas, así como reintegración, dijo la funcionaria del PNUD, Marcela Esmut. Y finalmente, Juan Carlos Garzón dijo, los análisis sobre las estrategias de mano dura muestran que esas políticas tienen una relación fuerte con la amenaza sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. No hay evaluaciones sobre sus efectos positivos, no se conoce su costo-beneficio. Lo que sí se conoce son los devastadores efectos negativos. Bueno, yo creo que ahí habría que mirar eso desde dos perspectivas. Por un lado, yo creo que hay como una visión compartida acerca de que, y que es como una cosa como de ABC de criminología, y es el crimen no es un problema unidimensional, sino multidimensional, que requiere de respuestas multidimensionales. Y bueno, y ahí tenemos, digamos, la prevención primaria, que es como sobre sobre los aspectos más generales de la sociedad, educación, pero luego tienes la prevención secundaria, que es focalizada sobre las poblaciones que están en riesgo, y luego tienes la prevención terciaria, que es sobre ya las personas que han cometido delitos y cómo evitas que sigan cometiendo delitos. Entonces, digamos, en ese ámbito, sin duda lo que dicen ellos ahí todos, tienen razón, digamos, esto no se resuelve ni con la mano dura, pero tampoco lo vas a resolver, y tampoco es el camino lógico que a través de las políticas integrales todos los países en América Latina de alguna manera llevan décadas, por lo menos que yo tenga memoria, por lo menos en las últimas 3 décadas se está hablando de las políticas integrales, y sin duda ese es el camino, pero si quieres tener efectos importantes en el corto plazo, tienes que focalizar tus respuestas, y hay que focalizar las acciones y las intervenciones. Una cosa que se habló mucho en el foro, y que nosotros lo hemos visto en nuestros trabajos en Colombia, pero se ve en América Latina, en casi todos los países, en Estados Unidos, es que el crimen y sobre todo la violencia homicida está tremendamente concentrada. Le voy a dar el dato, en una ciudad como Bogotá, 8 millones de habitantes, una ciudad enorme, en esa ciudad, en el 80%, más o menos, 80% de los homicidios se cometen en el 20% del territorio. Entonces, y esto no es una cosa solamente que sucede en Bogotá, así lo vemos en Cali, así lo vemos en Medellín. Entonces lo que hay que hacer es mirar ahí donde eso sucede, cuáles son las condiciones de vulnerabilidad, y eso te permite tener unas respuestas mucho más focalizadas, y ahí es donde hemos venido avanzando mucho, y en donde la tecnología ayuda mucho para ver cómo se pueden focalizar las acciones y cómo podemos ir midiendo si lo que estamos haciendo está funcionando. Ya no se trata de tener unas respuestas generales sobre toda la sociedad. Uno diría, en Colombia, por ejemplo, hemos avanzado enormemente en los últimos 30 años en temas de educación. La educación ya está casi que universalizada, la primaria, la secundaria. Falta avanzar mucho en la educación profesional, pero de todas maneras, aún así,
seguimos teniendo problemas de violencia. Entonces, lo que uno cree es que esas respuestas estructurales, claro que son para el largo plazo, pero los políticos, y nos lo decía ayer también Kevin Casas, los políticos también tienen unos periodos muy concretos y necesitan tener respuestas, y lo que hay que darle a los políticos es alternativas para que puedan dar respuestas en el corto plazo, alternativas a las soluciones de mano dura. Focalización no solamente en términos de grupos humanos, pero también, dijéramos, territorialmente, sí, apoyado con, bueno, fortalecimiento institucional, pero también tecnologías cuando corresponda. Vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos. Te presentamos a Punto Express, el lugar donde pagas todo en un mismo lugar. Punto Express tiene una red que te permite estar conectado directamente en línea para realizar todo tipo de pago de forma inmediata. Nuestra red de más de 800 puntos se encuentra en los 14 departamentos de El Salvador, en los lugares que siempre frecuentas, optimizando tu tiempo. De lunes a domingo, en horarios extendidos. Sin colas, sin recargos, sin tanta vuelta. En Punto Express, pagas todo, ganas mucho. Con tu Claro Prepago, tienes WhatsApp gratis para 2 al activar Persona Favorita en recargas desde 1.60 para que WhatsAppeen con todos sus contactos, sin usar datos ni Wi-Fi. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga tu Claro Prepago ahora. ¡Claro que sí! Desde 1956, Aves, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. Aves, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas. Paz y elecciones en Colombia y algunas elecciones para Centroamérica es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con María Victoria Llorente, una de las investigadoras y asesoras en materia de seguridad con una larga experiencia, que ha participado precisamente en un evento muy importante que se celebró esta semana en El Salvador. Diálogo sobre seguridad urbana, datos, diseño e innovación para la seguridad urbana. Bien, el investigador asociado del Diálogo Interamericano y también ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas Zamora, dijo esta semana en la inauguración del evento: el reto que tenemos es desarrollar esquemas que tengan cero tolerancia con la violencia, pero también cero tolerancia con la exclusión social. ¿Existe una correlación entre violencia y exclusión social? Sí, digamos que los estudios muestran, hay estudios muy importantes a nivel mundial que muestran que si bien la pobreza no está directamente correlacionada con la violencia, la exclusión sí lo está, sobre todo la inequidad. Digamos, la inequidad es un asunto que sí está correlacionado con la violencia, digamos, y es apenas entendible. Uno ve sobre todo, digamos, estos jóvenes que se involucran en temas de criminalidad y demás, que no tienen las oportunidades que se necesita para poder entrar por la puerta de la legalidad. Entonces tienen una puerta enorme para entrar a la ilegalidad y una muy estrecha para entrar a la legalidad. Entonces es eso lo que tenemos que cambiar, y digamos, esa imagen que acabo de hacer está directamente asociada con la inequidad, la dificultad para acceder a un estudio, a una educación de calidad,
las mismas condiciones en las que crece en su familia, los ciclos de criminalidad en los que crecen en las propias familias. Entonces, creo que ese es un tema que sin duda hay que abordar y que en nuestras sociedades no lo abordamos suficientemente. Pero bueno, es la falta de oportunidades, pero Sí. también es la ausencia de creación de trabajos decentes, Sí. con mejores remuneraciones. Es un tema de los bajos niveles a veces que tienen la inversión privada. Es decir, hay un tema, sí, de inequidad y por supuesto hay una correlación entre la educación y las oportunidades de conseguir mejor empleo. Yo lo resumiría más bien en como que la distribución de las oportunidades no es adecuada, no es equitativa, sino que hay unos que tienen demasiadas oportunidades mientras otros tienen muy pocas oportunidades. Aún así, hay muchos que son resilientes y en realidad, y eso también se ha mencionado a lo largo de este foro, en realidad quienes terminan metidos en estos problemas son, son muy pocos. Lo que pasa es que son muy prolíficos, Claro. en violencia y en criminalidad. Para cerrar esta primera parte dedicada a temas de seguridad y violencia, quiero que hablemos rápidamente de la policía. Tú tienes más de 30 años trabajando en reforma de la policía colombiana. ¿En qué sentido han apuntado estas reformas? ¿Cuál es tu visión? Menos de 30 años. Menos de 30 años. No me ponga tantos años. Dicen que era muy chiquita comenzaste. Comencé, sí, niña en el colegio. No, mentiras. Sí llevo muchos años, digamos, siguiendo todas las reformas de la policía en Colombia, las que incluso, pues, una de las más relevantes que fue a principios de los 90. Y lo que hemos visto es que empezamos en un periodo con las reformas como institucionales, cómo vamos a reorganizar la institución, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las reformas legales que hay que hacer. O sea, era una cosa como muy enfocada a reformar la institución y al marco legal adecuado, y creo que eso fue, digamos, también una línea que hubo a lo largo de toda Latinoamérica de la reforma policial, cómo las hacemos más democráticas, en fin. Pero después de ese proceso y de un proceso que también incluyó, y repito, un fortalecimiento muy importante de la inteligencia policial, entramos a otra reforma que creo que es como la de la última generación, que tiene más que ver con las prácticas policiales y cómo mejorar, digamos, la calidad del servicio que la policía presta a los ciudadanos en la calle. ¿Cómo hacemos para que ese servicio realmente responda a los ciudadanos? Y de ahí, digamos, surge todo un nuevo modelo que de alguna manera ha estado mirando la región en el caso colombiano, que es el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que es básicamente lo que hace es dividir el territorio en pequeños cuadrantes, pero eso es lo menos importante. Lo más importante es cómo los policías, los equipos de policías que están asignados a esos cuadrantes trabajan y le resuelven y entienden los problemas y los resuelven. Y de ahí pudimos seguir a una práctica muy importante, que es el de abordar y el de trabajar alrededor de lo que se llaman los puntos críticos. Una vez tienes ese despliegue, una vez tienes a una policía entrenada para entender qué pasa en su territorio pequeñito, cómo debe abordar eso, ahí puede empezar a trabajar en puntos críticos, entender cómo funcionan los puntos críticos y cuál es el relacionamiento que tiene que tener con otras instituciones para resolver los problemas que afectan conjuntamente. Ir fortaleciendo la confianza con la población, que es fundamental. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver rápidamente el proceso de paz y elecciones en Colombia. A 1 año y 2 meses de que se firmara la paz en Colombia, después de medio siglo de guerra, ¿cuál es tu evaluación de los acuerdos y del impacto que esto ha tenido en la sociedad colombiana? Pues mira, realmente como colombiana que trabaja en una organización que ha estado dedicada a construir paz en Colombia, resulta insólito lo que está pasando en el país. La manera como
esta paz ha dividido a los colombianos en lugar de unirnos, la manera como esta paz y este acuerdo de paz se volvió en una bandera que están utilizando los políticos colombianos para destruirse unos a otros con el único fin de lograr el poder. Realmente eso, como colombiana, a mí me avergüenza y me parece que pues no veo con mucha entusiasmo lo que se nos viene con el cambio político según cómo están los cálculos en este momento. Pero se está ejecutando el acuerdo, Sí. y eso tiene fases. Sí. ¿Cuáles son esas fases y a dónde estamos? Bueno, el acuerdo político colombiano es un acuerdo, digamos, a nivel internacional, uno de los más complejos que se ha firmado, porque es un acuerdo, digamos, holístico, en el sentido de que intenta abordar no solamente qué va a pasar con las FARC, cuándo van a dejar las armas y qué va a pasar con la justicia y ellos ante la justicia y eso, sino que intenta ocuparse también de las causas que generaron el alzamiento armado de las FARC. Entonces yo diría que en términos de implementaciones es un acuerdo que tiene distintos tiempos. Tiene unos tiempos, digamos, en el inmediato, que yo creo que en general se han cumplido dentro de lo esperado, que es básicamente la desmovilización de las FARC, el desarme de las FARC y el montaje de las instituciones que deben llevar a cabo la justicia transicional, pero tiene, digamos, otros tiempos que son de más largo plazo, que es avanzar en todas las reformas que se requieren para el desarrollo rural integral, en las reformas que se quieren para profundizar nuestra democracia en términos de participación y en términos de abrir espacios políticos a sectores excluidos. Entonces, en esos dos aspectos creo que el acuerdo se ha implementado de manera mucho más lenta, pero era de esperar porque el marco temporal que tiene de implementación este acuerdo es de unos 10 a 15 años, precisamente por eso. Entonces, pero lo que pasa es que con el clima político en el que estamos en el país, primero todo se ve en negativo. Entonces entramos en una dialéctica absolutamente perversa de señalar al gobierno como que no es que está incumpliendo, porque claro, hay unas metas que son de largo plazo y no se pueden cumplir en el inmediato, y menos con un Estado como el Colombia. O sea, no han habido cambios del Estado que hagan ahora posible que lo que no hemos hecho en 100 años lo vamos a hacer en un año. En términos del tema de responder a la deuda que tenemos con el sector rural en Colombia, o a mejorar nuestro sistema político. Entonces, realmente lo que ha sido muy frustrante ha sido cómo, digamos, la agenda electoral se atravesó de manera tan fuerte. ¿Cómo evalúas el proceso de incorporación de las FARC a la actividad política, a la actividad pública? Bueno, eso ha sido muy traumático realmente porque pues digamos que ellos, hay que decirlo, ellos cumplieron con esta primera fase y se desmovilizaron y entregaron las armas, crearon su partido político tal cual estaba acordado, pero digamos hay una discusión muy fuerte en Colombia entre el gobierno y la oposición acerca de esa participación política, de si las FARC pueden participar en política en estas elecciones, precisamente, que era lo acordado, sin haber pasado por el sistema de justicia, verdad y reparación. O sea que se está cuestionando. Se está cuestionando eso, y de hecho, digamos, uno de los partidos políticos, el Centro Democrático, que tiene un chance muy grande de ganar las elecciones, ha dicho que al día siguiente de ganar las elecciones va a hacer un referendo
para echar para atrás uno de los aspectos más importantes del acuerdo, yo diría el corazón del acuerdo, que es la justicia especial para la paz. Entonces hay, por supuesto, un interrogante sobre la sostenibilidad en la ejecución de estos acuerdos. Hablando de las elecciones, finalmente los partidos de la coalición de la derecha se pusieron finalmente de acuerdo para elegir a su candidato en las elecciones de este 11 de marzo, entre la exministra Marta Lucía Ramírez, el senador Iván Duque y el exprocurador Alejandro Ordóñez. Por otro lado, el líder de la FARC, Timochenko, se dice será candidato presidencial para estas elecciones de mayo. Y el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, parte de una coalición de centro-izquierda, lidera los recientes sondeos con 16.6% de intención de voto, seguido por el ex guerrillero y exmandatario de Bogotá, Gustavo Petro, con 14.2%. Vamos a ver, Ramírez tiene una intención de voto del 6.9%, Duque del 6.8%, Vargas Lleras del 6.6%, Ordóñez del 2.3%, son las últimas encuestas. ¿Y de la calle? Entiendo que está muy bajo, que sería, dijéramos, el proyecto de continuidad del actual presidente. Entonces, no pareciera, a menos que haya se unifique la derecha, pero los tiempos entre esa unificación y las elecciones son muy cortos. ¿Cuál es tu pronóstico para estas elecciones? ¿Quién crees que tiene más probabilidades de ganar las elecciones? Bueno, yo creo que es la primera vez en Colombia donde hay este nivel de incertidumbre acerca de qué es lo que va a pasar en las elecciones en este momento. O sea, no tengo recuerdo de este nivel de incertidumbre. Sin embargo, como están avanzando las cosas en este momento, el pronóstico más factible es que termine habiendo, pues Marta Lucía Ramírez aceptó el mecanismo que proponía el uribismo para seleccionar. En elecciones primarias, sí. Dijeron. No, hacerlo ahorita en las elecciones, tenemos elecciones de Congreso. Aprovecharlas. Entonces, aprovechar en las elecciones de Congreso y hacer una consulta. Ese sin duda era el mecanismo que a Marta Lucía le convenía menos, porque ese es el mecanismo que pueden manejar los políticos que están en el centro democrático, que lo pueden manejar a favor del candidato de Uribe, que es Iván Duque, mientras que Marta Lucía estaba pidiendo que se hiciera una encuesta, que es donde ella realmente está ganando. Entonces ella aceptó esta situación porque realmente ella, digamos, representa al Partido Conservador y a un pedazo del Partido Conservador, que es del expresidente Pastrana, que no tiene realmente prácticamente ninguna maquinaria. Entonces ahí, pero probablemente lo que puede suceder ahí es que termine habiendo una alianza, esa alianza se consolide. Marta Lucía ella tiene probabilidades. Ella está, bueno, ella ya aceptó esto, y es posible que termine habiendo una alianza. No sabría yo en qué orden, si es Iván Duque el primero y Marta Lucía la segunda, pero eso aseguraría una alianza de derecha que sin duda llegaría a la segunda vuelta presidencial. Que enfrentaría muy probablemente ¿a quién? Bueno, ahí eso sí Sergio es muy incierto, muy incierto porque habría que ver qué va a pasar con esa alianza de Sergio Fajardo. Es posible que Sergio Fajardo, de pronto esa situación empuje una alianza de Fajardo con De la Calle. No olvidemos que de todas maneras De la Calle tiene, digamos, una fortaleza que no es menor en términos de maquinaria política, porque es el Partido Liberal el que lo está desprestigiado, pero tiene maquinaria política. Y con el gobierno, dijéramos, respaldándolo. Pues no, yo creo que eso hoy en día no le sirve a nadie. Más bien le cuesta. Más bien le cuesta. O sea que en síntesis el proceso de paz está en vilo y dependerá mucho de los resultados electorales. Sin lugar a dudas. Bueno, ha sido una muy interesante entrevista. Quiero agradecer tu participación este día. Nos has ayudado mejor a visualizar todas las políticas y los desafíos en materia de seguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación, me encantó estar acá.
Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su audiencia. Sigan conectados con Focos Viene Prisma. Te presentamos a Punto Express, el lugar donde pagas todo en un mismo lugar. Punto Express tiene una red que te permite estar conectado directamente en línea para realizar todo tipo de pago de forma inmediata. Nuestra red de más de 800 puntos se encuentra en los 14 departamentos de El Salvador, en los lugares que siempre frecuentas, optimizando tu tiempo. De lunes a domingo, en horarios extendidos. Sin colas, sin recargos, sin tanta vuelta. En Punto Express, pagas todo, ganas mucho. Con tu Claro prepago, tienes WhatsApp gratis para 2 al activar Persona Favorita en recargas desde 1.60 para que WhatsAppeen con todos sus contactos, sin usar datos ni Wi-Fi. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga tu Claro prepago ahora. ¡Claro que sí! Un informe publicado esta semana por Oxfam Global revela que la reducción de la desigualdad en el mundo está bajo amenaza. El 82% de la riqueza mundial alcanzada en 2017 fue a parar a manos del 1% de los más ricos, mientras que la riqueza de la mitad de los más pobres a nivel mundial no aumentó en lo más mínimo. Según la organización, el crecimiento de la riqueza de los millonarios hubiese logrado acabar hasta 7 veces con la pobreza extrema en la que viven más de 700 millones de personas en el mundo. Hoy, en Prisma, presentamos los datos más reveladores del estudio. Oxfam señala que el crecimiento económico se sigue concentrando en muy pocas manos y que el 1% de los más ricos lo está haciendo a expensa de trabajadores mal remunerados y en condiciones precarias. La organización apunta que el año pasado se produjo el mayor aumento en el número de 1.000 millonarios de la historia, uno cada 2 días. Actualmente hay 2.043 personas con fortunas por encima de los $1.000 millones. Entre 2006 y 2015, los salarios aumentaron en promedio 2% cada año. En cambio, la riqueza de los 1.000 millonarios se incrementó en un 13%. Mientras la fortuna de los 1.000 millonarios aumentó en 762.000 millones en el último año, el trabajo no remunerado de las mujeres en áreas domésticas y de cuidado permitió generar $10 billones que ellas no recibieron. El estudio también indica que 42 personas concentran la misma riqueza que 3.700 millones de personas más pobres en el mundo. Respecto a América Latina, Oxfam indica que el 10% más rico de la población concentra el 68% de la riqueza total, mientras que la mitad de los más pobres solo accede a 3.5% de esa riqueza. La riqueza de los 1.000 millonarios latinoamericanos creció en 155.000 millones en 2017, suficiente para acabar casi 2 veces con toda la pobreza monetaria de la región por un año. En el caso específico de Brasil, una persona que gana salario mínimo tiene que trabajar 19 años para ganar lo que una persona del 0.1% de los más ricos recibe en un mes. La organización también muestra que en Estados Unidos, 3 personas concentran la riqueza de la mitad de los estadounidenses más pobres. Oxfam sostiene que hay una serie de variables que están beneficiando la concentración y aumento de la riqueza de los más ricos. Las herencias, monopolios, relaciones de nepotismo o connivencia con los gobiernos y la evasión o elusión fiscal de los más ricos. En los países en desarrollo, señala la organización, se dejan de recaudar por lo menos 170.000 millones en ingresos fiscales cada año de los beneficios de las empresas y los superricos. Aunque Oxfam reconoce que el número de personas que viven en pobreza extrema se redujo a la mitad entre 1990 y 2010, dice que si la desigualdad no hubiese aumentado, 200 millones de personas más habrían salido de la pobreza.
Y si la brecha persiste, esas personas mantendrán su misma situación por lo menos hasta 2030. Esto es todo en Prisma. Ya volvemos con más de su programa Focos. Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos. No somos lo que prometemos. Somos lo que hacemos. Esforzándonos día a día, capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Hola, buenas noches. Estamos ya en la mesa de entrevista de Matices. Estamos ya a una semana de que inicie oficialmente la campaña para las elecciones municipales. Y justamente hoy vamos a hablar con uno de los candidatos por la alcaldía de Antigua Cuscatlán. Y es importante, Karen, dar el contexto de dónde se desarrolla esta competencia en el municipio de Antigua Cuscatlán. Un municipio que cuenta con más de 40,000 habitantes y además es catalogado como uno con los mayores índices de desarrollo humano en todo El Salvador. Es uno de los territorios con mayor actividad económica del país y desde hace 29 años es gobernado por la misma alcaldesa y el mismo partido político. Nos referimos a Milagro Navas del partido Arena. La consolidación de Arena en el municipio, en Antigua Cuscatlán, es tal que en la última elección municipal, Navas superó por más de 10,000 votos a su contrincante del FMLN. El comportamiento del electorado en este municipio nos llega a hacernos algunas preguntas específicas. Por ejemplo, ¿cómo es posible? ¿Cuáles son las causas que explican esta consolidación de Arena en el municipio? Pero también nos preguntamos si hay posibilidades reales para una renovación en la alcaldía municipal. Y a sus 38 años, Luis Rodríguez, docente y especialista en diseño estratégico, comunicaciones y marketing, cree que es posible. Este nuevo rostro en la política nacional ahora compite para la alcaldía de Antigua Cuscatlán por la coalición FMLN Cambio Democrático para el periodo 2018-2021. Hoy queremos saber cuál es la estrategia que trae entre manos para poder discutir, para poder también impedir de alguna manera una reelección de la alcaldesa Navas por un 11º periodo en esta alcaldía. Luis, bienvenido a Focos. Gracias Karen y Saúl. Aquí estamos a la orden. Luis, empecemos por los datos de las últimas elecciones municipales en el municipio. Durante 29 años, ya lo decía Saúl, Milagro Navas ha estado en la alcaldía de Antigua Cuscatlán. En las últimas 3 elecciones municipales, Arena ha ganado en promedio con el 70% de los votos válidos. Y en la última elección, particularmente, la alcaldesa Navas obtuvo más de 10,000 votos por sobre los que obtuvo el candidato del FMLN. ¿Cómo explicas la solidez y consistencia del voto de Arena en ese municipio? Bueno, yo creo que más allá de eso, nosotros encontramos un factor potencial en la cantidad de gente que no vota. Y para nosotros esa parte es importante. Creo que la última elección andaba por los 14,000, más o menos, un poquito más. Pero son más o menos también unas 16,000 personas las que no votan. Y es ahí donde nosotros encontramos un nicho interesante. Creo que el tema el tema histórico, quizás lo vemos en diferentes formas. En primer lugar, creo que ese es un número que nos da a nosotros una respuesta quizás de falta de representatividad, por un lado. O sea, hay un sector que quizás no se siente representado históricamente, no se ha sentido representado. Lo estás diciendo por el sector de población que no vota. Exacto. Eso por un lado. Y creo que por otro lado, y es algo que nos hemos ido dando cuenta en este camino, es que también es un municipio que
que te exige propuestas, en eso nos estamos dando cuenta, te pide, digamos, te pide cuentas de qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, okay, cómo vas a conectar todas las cuestiones. Es bastante abierto en ese aspecto. Ahora, Luis, disculpa, tú identificas en principio que debido a la cantidad de personas que no votan, por ahí podríamos estar encontrando una respuesta al importante apoyo que Arena tiene en Antiguo Cuscatlán. Sin embargo, la cantidad de votos válidos es una tendencia muy contundente. Sí, hablamos del 70% de votos válidos, una diferencia de 10.000 votos. ¿Hay una causa para poder entender ese comportamiento? Pues realmente no nos hemos metido como a hacer una evaluación general. Nosotros vemos, digamos, la oportunidad ahora. Sí, en cierto modo, como te estaba comentando, hay algunas cosas que nosotros consideramos. Creo que el hecho de venir con una carga bien fuerte de propuestas nos ha estado abriendo las puertas bastante dentro del municipio y nos ha estado conectando con cosas también que quizás van un poquito más allá de lo numérico. Nosotros levantamos un estudio antes de iniciar todo esto y nos metimos y nos enfocamos bastante en el tema de perfil y qué esperaba la gente, más allá de decir por quién vas a votar, quién te cae bien, etc. Ahora, Luis, revisando los datos, de hecho, de las últimas elecciones y también de las elecciones de 2012 y 2009, nos encontramos con que el promedio del abstencionismo en tu municipio, en Antiguo Cuscatlán, es del 50%. Sí. Es decir, se comporta casi igual a como se comporta el resto del país. Sí, correcto. Pero vos esperás que tus propuestas de campaña muevan o atraigan a estas personas que tradicionalmente no van a votar. Sí, creo que ese es uno de los puntos importantes, puesto que tú lo mencionas, ya está a nivel generalizado. ¿No aspirás a quitarle votos a Arena, entonces? Sí, en algún momento uno logra agarrar también de ahí. ¿Cómo? ¿A través de qué podrías modificar ese comportamiento electoral orientado a Arena, para volver a la pregunta inicial? Porque quieras o no, aunque tengas tu mismo partido en el municipio, también existe un cansancio en ese sector. Existe un cansancio en el tema de problemas no resueltos, visión hacia el futuro tampoco resuelta. Como te digo, nos ha costado un poquito ir permeando dentro y entendiendo cómo se comporta un poco la gente y cómo evalúa las cosas ahí. Pero sí nos hemos ido dando cuenta que hay más apertura de la que nosotros creíamos, por ejemplo, al inicio, o de la que los datos te puedan dar. Es decir, la gente en ese aspecto... ¿En qué sectores has encontrado más apertura, por ejemplo? Sectores que no esperabas, por ejemplo. Sí, en Santa Elena nos han abierto las puertas. O sea, Santa Elena, digamos, dentro de todo el municipio será el segundo con mayor cantidad de votos, por ejemplo. Muy bien. Entonces, por ahí es donde hemos encontrado nosotros. Luis, evidentemente, para poder impulsar una estrategia electoral, tú tienes que basarte en un dato, y de alguna manera también nos interesa saber qué datos están respaldando, si tienen estudios internos dentro de tu equipo de campaña, para poder determinar que tu candidatura en este momento es competitiva en este municipio. Y repetimos, hay un alto margen de diferencia a la hora de enfrentar a la candidata Navas. ¿Hay algún dato? ¿Hay algo que te respalde? Que digamos, hay una tendencia que está diciendo que Luis es bien visto en estos sectores, en estos no. ¿Tiene ese porcentaje de apoyo? Bueno, nosotros partimos como te decía, de unos datos de perfil y creo que eso como punto de partida es importante saberlo ahí, porque en un municipio que históricamente ha estado en el mismo comportamiento, como mencionan, al momento de levantar cuestiones de perfil como si tú aceptas que venga alguien nuevo, si tú aceptas que venga alguien joven, si tú aceptas que venga un profesional, si tú aceptas que los proyectos sean como los proyectos y las innovaciones sean como tu caballito de batalla, es decir, todo eso en números nos dio positivo, es decir, un poquito más del 60% de la población decía, bueno, sí. Pero sí, midiendo perfil. Alguien diferente. ¿Y exacto. midiendo banderas, por ejemplo? No, en tema de banderas... es decir, ¿hay datos cuantitativos que soporten que el electorado de Antiguo Cuscatlán estaría dispuesto a votar por la bandera del FMLN? Lo que sucede es que no vamos solo con el FMLN. ¿También vas con la bandera del CD? Exacto. Dos partidos de izquierda. Sí, o sea... Asociados a la izquierda y al centro izquierda. Exacto, son dos partidos de izquierda. Obviamente sus números son más bajos. Pero al final son los vehículos en los que nosotros nos decidimos subir. Creemos que CD, por ejemplo, tiene un potencial, digamos, de identificación
con la población muy interesante, tienen, digamos, en lo que yo considero una base intelectual muy fuerte, que de hecho nos está apoyando con eso. El FMLN, cuando nos sentamos con ellos, se abrieron totalmente a la plataforma base que nosotros les presentamos. Todos concluimos y todos concordamos en que nosotros íbamos a ir a vender propuestas, ir a vender estrategia, ir a vender una visión a futuro. A eso fue lo que le apostamos, a ese panorama de perfil nosotros nos pegamos y hemos ido caminando súper bien. Excelente. Luis, queremos hablar y meternos un poco a la propuesta, a lo que tú has estado comentando en diversos medios respecto a lo que vas a hacer una vez llegado a la alcaldía. Sí. Una de esas promesas es la construcción de un viaducto y de una zona peatonal en la zona de la Ceiba de Guadalupe. Sí. En principio nos gustaría que nos expliques, en el caso del viaducto, qué tipo de construcción es la que estás proponiendo en concreto y cómo esto, si lo has considerado, afectará la circulación de vehículos particulares y además del transporte público en la zona de intervención. Bueno, el tema del viaducto surgió porque, según los números, ya en el top 3 de los problemas en el municipio aparece ya el tráfico. Al considerar eso, hicimos obviamente un mapa base, digamos, tomando como centro, como la parte más importante, lo que le llamamos embudos. Obviamente hay uno muy fuerte en la zona de la Basílica de Guadalupe. Comenzamos a diseñar una solución, encontramos, digamos, nos basamos un poquito en el tema de comportamientos también al momento que tú vas manejando y encontramos una cuestión muy interesante y creo que muy lógica, pero que se analiza muy poco, y es cómo se comporta, por ejemplo, el transporte público. Ya. Avanza, se detiene, así va. Como hay un mix en la calle, pero nosotros, los que vamos en vehículo, avanzamos, nos detenemos y eso obviamente va colaborando en eso. El viaducto, solo para tenerlo claro, es una intervención entonces sobre la carretera panamericana. Sí, específicamente en la zona de la Basílica. ¿Y qué pasaría con el transporte público? ¿Por dónde circularía en tu propuesta? Ahí continúo. Entonces, al momento de valorar eso, lo que nosotros proponemos es, en un segmento de la carretera, separarlos, que el bus haga lo que hace regularmente, pero que los que vamos en vehículo no vamos a parar en la Basílica a trabajar, es decir, vamos para San Salvador. San Salvador tiene mucho que ver, de hecho, dentro de la problemática de tráfico. De hace un tiempo a la fecha, ha habido una migración de gente de San Salvador hacia las zonas de Zaragoza, Nuevo Cuscatlán, Antiguo, Santa Tecla, que son todas estas nuevas residenciales. La gente se va a vivir ahí, pero sigue trabajando en San Salvador. Luis, ahora, la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre dice que la atribución y la autorización para construir sobre vía pública le corresponde al Viceministerio de Transporte. Sí. Es decir, la alcaldía no necesariamente tendría la última palabra en ejecución de esta obra. Para nada, eso nosotros lo hemos venido diciendo, no nos toca a nosotros hacerlo. Es decir, pero es una propuesta central de tu plataforma. Para eso hay una entidad, pero eso no nos quita el hecho de que el momento de manejar una ciudad, tú comences a crear propuestas de diferente tipo para ir solucionando problemas. Entonces, dejemos claro un tema a la audiencia y sobre todo a los vecinos de Antiguo Cuscatlán. Luis no está proponiendo construir un viaducto, está proponiendo presentar al Viceministerio de Transporte la construcción de un viaducto en la zona de Antiguo Cuscatlán. Correcto. ¿Es esto? Sí, y no solo eso, al final también lo que se propone es que creemos un método un poquito más sofisticado de lo que ya se hace para llegar con un paquete lo más completo posible con un viceministerio. Es decir, podernos sentar con la empresa privada para ver temas de montos, podernos sentar incluso con consultores internacionales que saben muchísimo más que nosotros de esto y de pronto te dicen, no es aquí, tiene que ser acá. Pero el punto es, para nosotros el punto es no llegar con los problemas sin nada en la mano. ¿Cuánto costaría construir un viaducto como el que estás proponiendo? Sí, con el tema del costo, estamos terminando ya de definir algunas cuestiones. Obviamente los costos finales para cualquier proyecto llegan al momento del diseño de detalle, eso se da en todo lo que es construcción, tú partís de un diseño base.
luego ya metes estudios, ya lo vas depurando y terminas. Pero en este momento un entonces diseño de no hay detalle. una estimación de cuánto dinero se requeriría para este tipo de intervención. Todavía no la tenemos, pero sí es algo que se va a presentar. Luis, tenemos que ir a una pausa, pero antes nos gustaría que dejes algo claro para cerrar el tema de esta propuesta. A la hora de la negociación política, teniendo en cuenta que no sea el FMLN el partido de gobierno y que sea Arena quien gobierna y por lo tanto el viceministerio de Transporte bajo esa conducción, ¿cuál es su estrategia de negociación para que Antiguo Cuscatlán sea un municipio priorizado y que le puedas cumplir a tus votantes de que se construya un viaducto en esa zona? Es lo que te mencionaba, el tema de poder sentar diferentes actores. Tú serías un gran articulador. Exacto, poderlo sentar diferentes actores en los que termines haciendo una propuesta estratégica muy robusta, te da mucha más fuerza con la que llegar a un gobierno, ya sea amigo o no, aún así. Nosotros apostamos que las propuestas que estamos diseñando son lo suficientemente técnicas y son lo suficientemente fuertes en temas de participación ciudadana, en codiseño, para que sea también, para que llegues a donde un gobierno, cualquiera que sea, y tengan las puertas abiertas. Ya creo que la política está modificándose mucho, y tengan las puertas abiertas para aceptar una propuesta de estas. Bien, esta noche estamos conversando en la mesa de Matices con Luis Rodríguez. Luis Rodríguez es candidato por la coalición FMLN-CD en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Hacemos una pausa, ya volvemos. El Banco Central de Reserva presenta Economía en 30 segundos. ¿Qué es la canasta básica alimentaria? Es el conjunto de productos considerados básicos en la dieta de la población salvadoreña. Puede ser urbana o rural y es un valor en dólares mensuales. Los precios de la canasta básica alimentaria son utilizados para la medición de la pobreza y para establecer el salario mínimo en un país. El Banco Central utiliza esta información para sus análisis estadísticos e investigaciones macroeconómicas. Esto ha sido Economía en 30 segundos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Continuamos en la mesa de Matices. Esta noche nos preguntamos, ¿Antiguo Cuscatlán existen las condiciones para un cambio? Y se encuentra en la mesa de esta entrevista Luis Rodríguez, candidato a alcalde de ese municipio por la coalición CD-FMLN. Luis, hablábamos en principio en esta entrevista un poco para que pudiéramos hacer el diagnóstico del comportamiento electoral. Hemos hablado de una de tus propuestas insignias. Queremos hablar de un tema un poco de fondo. Iniciativas que hagan recuperar el espacio público para los vecinos de Antiguo Cuscatlán. Nos gustaría escuchar qué iniciativas están para el esparcimiento más allá de los centros comerciales, espacios públicos. ¿Qué tienen en mente, Luis? Fíjate que hace poco lanzamos a los medios nuestra iniciativa de movilidad, de movilidad ciudadana. Esta se divide en dos: movilidad dura, que es básicamente vehículos, transporte público, lo que hablamos hace un momento, y la movilidad blanda, que es priorizar al peatón por sobre todo lo demás. Aquí digamos que está al revés, y lo vemos en soluciones, proyectos, etcétera. Vehículos es lo primero. En este caso es darle vuelta a esta pirámide, poner al peatón en primer lugar. Y aquí estamos hablando tanto zonas para estudiantes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, es decir, comenzar un proceso de rediseño de aceras y de mobiliario urbano, que es complejo, sí. No muchos les gusta meterse a hablar sobre esto, creo que están más cómodos limpiando calles o pintando algunas aceras. En este caso nosotros estamos proponiendo una reconversión que logre darnos a todos mejores opciones para movilizarnos. Ensanchamiento de aceras, por ejemplo, mobiliario ya moderno para todos, adaptaciones de rampas para personas con discapacidad, temas de Wi-Fi, internet, etcétera,
Es decir, sí vamos con una propuesta así, por su nivel de complejidad. Nosotros lo hemos ideado que creemos primero anillos alrededor de ciertas colonias, y que estos anillos, pues obviamente entre toda esta iniciativa, en estos anillos rodean las colonias, y con el tiempo poco a poco vamos entrando ya a las calles, pasajes, ¿Nos podrías etcétera. poner un ejemplo de dónde se podría construir uno de estos anillos, Sí, por fíjate ejemplo? que el primer análisis que hicimos fue en La Sultana, básicamente de la UCA, al norte, digamos, todo lo que es la calle del Mediterráneo. Ahí primero analizamos las rutas de buses, y nos dimos cuenta que incluso se han deformado en el tiempo. Entonces, que deberían de haber pasado como por una periferia de la colonia, eso se deformó y hoy pasan en medio de los pasajes. Tanto microbuses como buses, etcétera. ¿Por qué razón? No sabemos, porque no hay ni centro económico, la UCA está hasta el fondo, o sea, pero se ha deformado. Claro. ¿Y tú piensas con esa iniciativa darle orden a eso? Exacto, sí, volverlos otra vez. Pero esta iniciativa no le correspondería al viceministerio, nuevamente. Sí, pero digamos, si nosotros llevamos la dinámica de los ciudadanos, somos los gerentes, lo menos que podemos hacer es ir al Y ministerio. estás hablando de construir entonces anillos peatonales. Exacto. ¿Y cuánto costaría construir estos anillos peatonales? Mira, lo que hemos cotizado nosotros ahorita, digamos como base, dependiendo del tamaño y de ciertos detalles, andaría entre unos 600,000 a unos $800,000. Por digamos, obra. Por sí. obra de intervención, Sí, es decir, digamos, un anillo peatonal en la colonia La Sultana, $600,000, $800,000. Como te digo, depende del tamaño de la cuadra que escojamos, depende también de la complejidad que tenga, pero digamos como un base anda más o menos por ahí. A partir de eso, la idea es ir entrando ya a las colonias a recuperar el tema de las aceras. Obviamente esto también, la idea es pegarle también una iniciativa que le llamamos BUGO, que es de seguridad, iluminar, digamos, alrededor también estos anillos, poner videovigilancia también en esto que vaya a un centro de monitoreo descentralizado, y poco a poco estos anillos incluso van cuidando un poco más la colonia. Excelente. Y vamos mejorando el tema de la movilidad. Nos queda claro en macro la propuesta, Luis. Todo lo que acabas de decir implica, y eso hay que dejarlo claro también a los vecinos de Antiguo Cuscatlán, una mayor inversión por parte de la alcaldía y por lo tanto una mayor cantidad de recursos, ¿o no? Es algo que quiero que me respondas. Sí. Para esas obras, ¿estás considerando nuevas tasas, aumento de tasas en Antiguo Cuscatlán? No, para nada. Es decir, ¿y de dónde sale el dinero? Se aumentaron hace poco. Hay algunos proyectos que van a salir Primero hay que entrar a ver cómo es el comportamiento financiero de la municipalidad. Eso tiene que ver con cuánto está gastando en qué cosa. Hay gastos exorbitantes en gasolina, hay una cuestión muy interesante en los gastos. Al momento de bajar eso, te permite realizar una serie de proyectos que los puedes hacer ya. ¿Cuánto es el ahorro que has estimado? Revisamos el presupuesto anual de la alcaldía y vimos que es un presupuesto de $21,723,000. Sí, por ahí. ¿Cuántos son los ahorros que estimas dentro del presupuesto que podrían servir para financiar obra? Mira, no tenemos el dato completo, porque llegar, digamos, hasta tanto detalle con la apertura de información que hay ahí es bien complicado. Aún así, sí creemos que puede haber más o menos un 20 o un 30% de ahorro en esto. Creo que te permite jugar un poquito con los proyectos, y más allá de eso, también sí estamos considerando otro tipo de actores, como lo mencionaba al inicio, ya estrategias muy fuertes en el tema de cooperantes, estrategias muy fuertes en el tema también de coinversiones, estrategias fuertes en el tema de socios públicos privados. Okay. O sea, incorporar al sector privado. Sí, claro. ¿Y cómo sería la negociación de beneficios para la empresa privada en estos espacios, por ejemplo? Mira, depende. Por ejemplo, yo participé en el tema del rediseño de la ciudad de Santa Tecla y se trabajó bastante con la empresa privada, y ahí vas a qué tan rentable para ellos es tu proyecto. Te doy un ejemplo, el Paseo del Carmen obviamente termina siendo un proyecto muy atractivo para la venta de bebidas, comida, etcétera, es decir, ya proveedores grandes. Se hizo una alianza, creo que en ese tiempo con la cementera también, y poco a poco vas metiendo actores interesados en esto. Entonces por ahí digamos, al tener un mapa completo
digamos, tenés tu proyecto y un mapa de quiénes son los stakeholders que pueden estar interesados en esto, ahí comenzás el cabildeo. Muy bien, Luis, hablemos algo de fondo, la gestión financiera de las municipalidades en El Salvador. El caso de Antigua Cuscatlán es muy particular y es una alcaldía, digamos, en principio con fondos para poder invertir. Sí. Pero El Salvador es uno de los países que no cuenta con un impuesto de bienes inmuebles, un predial que en otras ciudades, en otros países, es el principal esquema de financiamiento de la obra pública y la política pública a nivel municipal. De llegar tú a la alcaldía, ¿asumirías un liderazgo para hacer cambios en materia tributaria en el país, ya sea el Código Municipal y el Código Tributario, para que las alcaldías puedan asumir un rol de poder imponer un impuesto, valga la redundancia, y poder cobrar a partir de esto el financiamiento de la política? El tema del predial, al parecer va a ser una cuestión inevitable a nivel nacional. Al parecer vamos para allá. Obviamente al momento de planificar cualquier cosa sí tenemos que estar como preparados para recibir eso, y obviamente tiene un tema de beneficios muy interesante en Antigua Cuscatlán. Creo que es una oportunidad para sentarse con la gente y comenzar ya a proponer una serie de proyectos quizás mucho más fuertes que lo que se maneja tradicionalmente, y obviamente sí va a requerir de un tema de participación ciudadana mucho más complejo de lo que quizás tradicionalmente se maneja hoy. Sí queremos que la gente vea el beneficio por cada centavo que le pone a su impuesto o a la tasa, que se salga un poquito más allá de los esquemas tradicionales de, bueno, pago porque me recojan la acera, pago porque cambien un foco, y que empecemos a ver el tema de que cualquier cosa que ingrese a la municipalidad la pueda ver en desarrollo futuro. Entonces vamos a ver con un rol activo promoviendo, digamos, un esquema distinto del financiamiento de las municipalidades a través de un impuesto predial, digamos. ¿Vas a impulsar eso para las alcaldías? No es que lo vaya a impulsar, es que obviamente si viene, pues el punto es ver de qué manera lo trabajamos. Obviamente para eso también la idea es tener alrededor un grupo de gente que tenga la capacidad de darnos las mejores recomendaciones para poder manejar ese tema. Hablemos de los fondos FODES. Hay que decir y hay que tener en cuenta que por ley el Estado tiene que transferir a las alcaldías, en concepto de los fondos FODES, el 8% de los ingresos netos corrientes del presupuesto general. Sí. Y además define que solo el 25% debe ser invertido en gastos administrativos de la alcaldía. Luis, dos cosas. En otros espacios has dicho ya que estarías dispuesto a pedir una reforma a la ley del FODES. Sí. Ahora, también has dicho que estarías dispuesto a que Antigua Cuscatlán ya no recibe sus fondos. Sí. ¿Pedirías una reforma orientada a esto? Yo creo que en el tema del FODES no es solo una cuestión de Antigua Cuscatlán, es una cuestión nacional. Hay municipios que les urge una reinyección en el tema del FODES, y creo que hay municipios que, como mencionaba hace un momento, si las finanzas las manejas bien, si logras tener un sistema más sofisticado para poder coinvertir en proyectos, si tenés un sistema sofisticado en traer cooperación de afuera, es decir, si tú logras tener eso y obviamente con mucho trabajo y mucho esfuerzo vas haciendo los proyectos, creo que es momento de que seamos justos con otros municipios que definitivamente les urge más inyección y poder colaborar con eso. No tenemos ahí ningún reparo. Luis, pero al final, ¿eso no te parece que es una medida paliativa para algo que tiene que ser mucho más complejo? Estamos hablando del desarrollo de los municipios a través de un nuevo esquema de financiamiento. Por eso te preguntaba sobre tu rol, porque ¿qué pasa con espacios como Comures? Digamos, ¿no tendría que haber un liderazgo mucho más macro que impulse una reforma más integral a nivel municipal? Sí, de hecho también hemos hablado de eso. Aparte de decir que hay un tema ahí en el FODES donde unos deberían de tener un poco más y otros que tenemos bastante, deberíamos de sacrificar eso. También hemos mencionado que dentro de eso obviamente el tema de una reinyección con el FODES, imagínate, no sé, un municipio como Torola, que anda recibiendo como unos 500,000 más o menos en FODES, que obviamente si entra una inyección de presupuesto, también entra alrededor un tema de capacitaciones para poder hacer buenos proyectos, de asesoría para que realmente, como tú mencionas, ese dinero se use para un proyecto de desarrollo, ese dinero se use para un proyecto educativo, lo que sea, pero que haya un acompañamiento definitivo para que definitivamente sí se puedan hacer este tipo de obras.
Bien, Luis, el mapa de pobreza urbana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que algunas comunidades de Antiguo Cuscatlán, por ejemplo, La Cuchilla, que está en la carretera panamericana, o Los Mangones, que está más cerca de Nuevo Cuscatlán, viven en condición de precariedad extrema. Y otras comunidades del municipio, como El Cementerio, El Espino, El Tanque, El Escalón, La Unión y La Reforma, están en condiciones de precariedad alta o moderada. Nos gustaría saber cuáles son tus propuestas específicas para estas comunidades. Fíjate que en eso todavía tenemos una mesa multidisciplinaria diseñando unas propuestas para ver cómo manejamos ese tema. Es complejo porque en el tiempo, lejos de hacerse más pequeñas, las comunidades incluso espacialmente se van haciendo más grandes y no hay, digamos, un trabajo estructural donde pueda haber una transición social en esto, donde un joven pues tenga dos o tres activadores importantes para que él salga de su situación. Pero todavía no hay propuestas específicas para atender la situación de precariedad de estas comunidades. Todavía no las hemos presentado, en su momento sí lo vamos a hacer. Estamos todavía ajustando algunas cuestiones, estamos entendiendo algunos temas. ¿Y cuál es su diagnóstico de las prioridades de estas comunidades? Pues realmente hay mucho. Por ejemplo, fuimos a una hace poco que más que todo pidió ver cómo estaban las condiciones ahí. Al fondo de la comunidad pues había un pantano un poco más grande que este estudio de Aguas Negras. Pegado ahí habían dos casitas con bebés recién nacidos, o sea, ya es una cuestión extrema. Digamos, hay problemas partiendo de ahí, por ejemplo, el manejo de aguas negras, de iluminación, los mismos accesos, temas de salud, por ejemplo, dónde están ubicados, lo que tú mencionabas, el cementerio. Es complejo, hay bastante, hay que trabajar. Y por otro lado también hay temas como oportunidades, es decir, que los jóvenes tengan acceso a una educación, que logren también tener logremos buscar complementos para que tengan un nivel educativo aceptable, que logremos conectarlos con las empresas para que les ofrezcan empleo, es complejo. ¿Y que va más allá de la competencia de la alcaldía? Sí va más allá de la competencia de la alcaldía, pero repetimos, no quiere decir que no presentemos nosotros una propuesta. Estamos cerrando la entrevista, Luis. Esta semana escuchamos una entrevista radial en la que te referiste en buenos términos al movimiento del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Afirmaste que era bueno, que sus propuestas eran dignas de admirar y aprender de ellas. Sabemos que Bukele inició, digamos, en una condición similar a la tuya, en un pequeño municipio. Bueno, Antiguo Cuscatlán es un municipio relevante en la economía del país, pero fue un político que finalmente encontró la resistencia del FMLN y termina siendo expulsado por sus diversos motivos internos. ¿No temes que tengas el mismo futuro dentro del FMLN? Sabemos que vas con una coalición con Cambio Democrático, pero ¿hasta dónde tendrá margen, Luis, de proponer en un partido como el FMLN? ¿Has contemplado esto? Sí, es decir, cuando hablamos del tema específico del alcalde de San Salvador, de Nayib Bukele, incluso hablamos de varios, incluso yo mencioné que no solo ha sido el caso de él, un caso al cual le tenemos respeto por las cosas que ha hecho, sino que también mencionamos, por ejemplo, el municipio de San Marcos, es decir, donde también hay un tema de espacios públicos ahí muy interesante, y de un grupo también de jóvenes políticos que hoy por hoy han entrado, incluso antes que uno, han entrado a la Asamblea Legislativa, otros como alcaldes, como mencionabas, etcétera. Creo que en general uno de los grandes retos que tenemos es primero ir rompiendo ciertas barreras de tradicionalismos. Lo digo en general, lo digo porque no solo ha sucedido con el caso de Nayib Bukele, sino que también ha sucedido en Arena. Es decir, han habido problemas también con políticos jóvenes. Es decir, creo que más allá de lo que suceda con cada uno, creo que tenemos un reto de romper ciertas cuestiones tradicionales que no te exime de que en algún momento tengas un problema. También puedes tener un montón de oportunidades y más puertas abiertas, o sea, pueden pasar las dos cosas. Con el FMLN lo que se discutió, lo que se habló cuando tomamos esta decisión fue basarnos en una propuesta, fue tener una base de proyectos sobre la cual discutir. Ellos obviamente han visto la mayoría o casi todo lo que nosotros trajimos al inicio. ¿Y están de acuerdo? Y están totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Luis Rodríguez. Recordemos que Luis Rodríguez es candidato a la alcaldía de Antiguo Cuscatlán por la coalición CD, Cambio Democrático, FMLN. Gracias, Luis, de nuevo. Gracias a ustedes por acompañarnos en Entrevista de Matices. Hacemos corte aquí, pero seguimos con más contenidos en Focos.
La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Hola a todos ustedes en El Salvador desde un Washington congelado, pero bueno, estamos saliendo de las vacaciones de invierno donde, bueno, por lo menos nos tomamos una pequeña dormida y un pequeño relax después de un año de Trump que nos ha dejado exhaustos, y de eso vamos a hablar hoy en este segmento de Alta Mar para Focos. Miren, un año lleno de acción, pero lo que es este señor nos ha creado turbulencia e incertidumbre por todos lados. No solo porque es un hombre que no esconde su racismo, no solo porque es un hombre que está constantemente criticando no solo a sus opositores, pero a la gente propia de su gobierno, no solo porque es un hombre que no define exactamente lo que quiere y no quiere, pero sino porque es un hombre lleno de exabruptos, que usa el Twitter como una navaja de ataque contra la gente. Entonces todo el mundo se despierta a las 5 de la mañana preguntándose ¿hacia dónde vamos? ¿Y quién ha atacado ahora? Bueno, es una turbulencia aquí que vivimos en Washington. Estamos todos exhaustos. Es increíble que Trump, Peter, no ha tenido una luna de miel. Él desde que empezó ha estado sorteando problemas. Ha estado investigado por unas acusaciones muy serias de su vínculo de su campaña con los rusos. Ha tenido el primer año con más baja popularidad de cualquier presidente en la historia. Tiene 39% de popularidad. El siguiente es Bill Clinton con 49%, y Bill Clinton también tuvo su cantidad de escándalos y defenderse de bastantes acusaciones. Así que es un gobierno errático, impredecible, pero tiene de predecible que Donald Trump siempre sigue en campaña, y en campaña para un porcentaje de los americanos que todavía lo siguen siguiendo. Pero eso es lo que a mí me parece simplemente increíble, es que él gobierna para 25% de los americanos, que son aquellos americanos que son de más derecha, que son más fundamentalistas, anti-inmigración. Inmigración se ha vuelto aquí el tema enorme que realmente está cortando todo el espectro político. Sí, pero es impresionante cómo aquí en Washington tenemos muchas críticas con Trump, con su estilo, con su carácter, que creo que es lo que más, a lo que más se le puede atribuir su falta de popularidad, al carácter y a la falta de una visión unificadora. Pero hay gente que está feliz, a 2 horas de aquí tienen unas perspectivas económicas buenas, el país está recuperando, la bolsa está arriba, se están entrando las empresas a generar empleos. Apple ha anunciado, la empresa Apple, que creará más de 20,000 empleos, es decir, esa parte de las promesas de su campaña lo está logrando, así como una reforma fiscal que logró pasar por el Congreso, que es hasta el momento su principal triunfo. Bueno, pero sus 2 promesas de campaña más importantes, que eran tumbar a la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, lo que se llama aquí en Estados Unidos Obamacare, esa la vamos a tumbar, la vamos a sacar, la vamos a quitar en las primeras 2 semanas. Bueno, aquí pasamos un año y no lo ha hecho, y creo que han desistido de intentar hacerlo. Y la segunda gran cosa que prometió es esta magnífica pared de la cual él habla, la magnífica pared. No, y esta magnífica pared no está. Los mexicanos. No, y además la pagan los mexicanos, y esta magnífica pared, bueno, no hay ni un ladrillo en la frontera. Hoy en día están discutiendo justamente sobre esto, y puede haber una plata simbólica, pero aquí yo te juro una cosa, Muni, vamos a acabar los 4 años y no va a haber una pared, no va a haber ni un metro de pared. Pero también ha habido unos asuntos muy preocupantes, sobre todo para los centroamericanos, que es esta insistencia en crear unos bloqueos migratorios muy, muy preocupantes. Y por otro lado, desmantelar los acuerdos comerciales de Estados Unidos. Estados Unidos se está retirando del mundo en temas ambientales, comerciales, políticos, incluso militares, y eso es una situación muy, muy preocupante para el resto del mundo.
Yo creo que, Moni, el tema de los inmigrantes para mí es un tema de los valores de Estados Unidos. O sea, este país que ha crecido como el país que recibe los inmigrantes, esa estatua de libertad que es sobre los inmigrantes. Vengan y mándenme su gente que ha sido perseguida. Es impresionante que nos hemos vuelto como los peores racistas y a mí me da vergüenza de tener un presidente como ese. Es impresionante, pero también los inmigrantes son una fuerza laboral importante sin el cual no va a crecer este país. Así que primer año de Trump, muchas dificultades, bastantes aciertos, más de los que algunos habían previsto y mucha incertidumbre por delante. Gracias por acompañarnos hoy en Altamar para Focos desde Washington. Primer año de Trump, mucha incertidumbre. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos. No somos lo que prometemos. Somos lo que hacemos. Esforzándonos día a día, capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. En 1938, el Papa Pío XI nombró como su representante en El Salvador al nuncio apostólico Monseñor Albert Levam. En esta oportunidad, el Museo de la Palabra y la Imagen nos invita a realizar un viaje en el tiempo para presenciar el acto donde el diplomático del Vaticano presenta sus cartas credenciales ante el presidente de entonces, el general Maximiliano Hernández Martínez. Acompáñennos en este retrato. Así cerramos una edición más de Focos. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo domingo. Efectivamente nos encontramos en la casa presidencial de los años 30. Alfredo Massi ya tiene lista su cámara de 35 milímetros para filmar al representante del Papa Pío XI, Monseñor Albert Levame. Excelentísimos señores, tengo el honor de poner en manos de vuestra excelencia las cartas que me acreditan en calidad de nuncio apostólico ante el gobierno de la República del Salvador. Lléname de gozo y de confianza el testimonio, aunque inmerecido, con que el reinante sumo pontífice se ha dignado distinguirme, llamándome para tan alta misión, al haberse elevado a mayor dignidad su representación en esta república y al concluirse el año jubilar, fuente en el mundo de tanta pronunciada de esperanza. A continuación, el presidente de la República da la bienvenida al representante del Papa Pío XI ante el gobierno salvadoreño, uno de los pocos documentos audiovisuales que nos permite ver y escuchar al general Hernández Martínez a través del noticiero Lorotone, filmado por Alfredo Massi en 1934. Recibo de vuestras manos las letras credenciales que os acreditan en el elevado cargo de nuncio de la Santa Sede ante el gobierno que tengo a honra presidir. La decisión recientemente tomada por vuestro augusto soberano, su santidad Pío XI,
de elevar al rango máximo de su representación en El Salvador, ha sido doblemente apreciada por mi gobierno al saber que para el desempeño de tan delicado cargo se había escogido a persona de vuestros merecimientos. Podéis estar seguro, excelentísimo señor nuncio, de que la misión espiritual de paz y de amistad encomendada a vuestras altas dotes encontrará siempre el seguido apoyo en mi gobierno. Os agradezco vivamente los votos que os habéis dignado formular por el merecimiento de mi patria y por mi ventura personal. A la vez, formulo yo los míos, muy sinceros, por la personal ventura de su santidad Pío XI y por la propia vuestra, deseando, excelentísimo señor nuncio, muy grata permanencia en el país. Esta fue una nueva entrega de Retratos, mostrándonos la historia atrapada por la magia del cine.